Amigos del búnker, bienvenidos otra vez, listos para otra inmersión profunda. Hoy nos vamos a armar hasta los dientes con conocimiento sobre un tema que, bueno, corta a través de los siglos, las armas blancas. Así es. Y no solo vamos a hablar de filos y acero, vamos a ir más allá a su impacto en la cultura, en la religión, incluso en la psicología de la guerra. Porque, a ver, piénselo un momento, ¿no? ¿Qué nos dice la persistencia de estas armas a lo largo de la historia? Desde las primeras herramientas de piedra hasta las katanas de los samuráis, hay una fascinación, hay una conexión profunda que va más allá del simple filo, ¿no creen? Totalmente. Y eso es lo que vamos a desenterrar hoy. Por ejemplo, ¿sabían que para un samurái el simple acto de desenvainar su katana era considerado, imagínense, una forma de guerra psicológica? En serio. Sí, la precisión, el sonido del metal, todo estaba calculado para infundir miedo al oponente, era todo un ritual. Increíble cómo un solo movimiento podía tener tanto peso, ¿no? Y eso me lleva a pensar en los guerreros de la antigüedad, cómo usaban la imagen, digamos, el brillo del acero para intimidar a sus enemigos. Una pregunta fascinante. Pensemos en las legiones romanas, ¿no? Con sus filas de escudos y gladios relucientes avanzando en formación. Esa visión, ese orden implacable, seguramente sembraba el terror en los corazones de cualquiera que los enfrentara. Claro, es como una pared de acero avanzando hacia ti. Impresionante. Pero la imagen no lo es todo. Imagino que la evolución de estas armas, desde la piedra hasta el acero, también tuvo un impacto enorme en la forma de combatir. Sin duda. Empecemos por el principio, ¿les parece? Las primeras armas blancas, herramientas rudimentarias de piedra, fueron un salto crucial para la humanidad, no solo para la caza, sino para la defensa, sentando las bases para el desarrollo del combate. Un momento crucial, sin duda. Y con el avance de la metalurgia, la cosa se pone aún más interesante, ¿no? El cobre, el bronce y finalmente el hierro revolucionaron la forma en que se fabricaban las armas, ¿verdad? Absolutamente. Cada metal traía nuevas posibilidades, nuevas técnicas de forja y, por supuesto, nuevas formas de matar. Un tema un poco sombrío, sí, pero esencial para entender la evolución de la guerra. Y ya que hablamos de evolución, ¿podrías hablarnos un poco más de los tipos específicos de armas blancas? Sé que hay una gran variedad, desde espadas hasta hachas, dagas, lanzas. Por supuesto. Comencemos con la reina de las armas blancas, la espada. Su evolución a través de los siglos es asombrosa, desde las primeras espadas de bronce hasta las elegantes katanas japonesas. Cada cultura le imprimió su propio sello, su propia forma de combate. Y cada una con un simbolismo particular, ¿no? La espada no solo es un arma, es un símbolo de poder, de autoridad, incluso de un ideal guerrero. Exacto. Tomemos como ejemplo la gladius romana, una arma corta pero letal, diseñada para el combate cuerpo a cuerpo, esencial para las legiones que conquistaron gran parte del mundo conocido. Un símbolo de la eficiencia militar romana. Y hablando de simbolismo, no podemos olvidar la katana, la espada del samurái, envuelta en un halo de misterio y misticismo. La katana, mucho más que una simple arma, era vista como una extensión del alma del guerrero, forjada con un cuidado y una precisión casi ritual. Su uso estaba regido por un código de honor, el bushido, que dictaba no solo la técnica de combate, sino también la conducta del guerrero dentro y fuera del campo de batalla. Un arma con una filosofía propia, realmente fascinante. Y no olvidemos las otras armas blancas, cada una con su historia, su función, su impacto en la guerra y la cultura. Por supuesto. Las dagas, pequeñas pero mortales, siempre presentes en la historia, tanto como herramientas como armas de defensa personal. Y las lanzas, armas aparentemente simples, pero con un alcance sorprendente en el campo de batalla. Desde los hoplitas griegos hasta los guerreros medievales, la lanza ha sido un elemento clave en la historia militar. Sin duda. ¿Y qué decir de las hachas? Desde las hachas de guerra vikingas, imbuidas de un significado religioso y guerrero, hasta las hachas de mano, herramientas versátiles utilizadas tanto en la guerra como en la vida cotidiana. Un arma brutal pero efectiva. Y aunque no son tan antiguas como las demás, no podemos olvidar los machetes, una herramienta fundamental en muchas culturas, especialmente en América Latina, donde se usan tanto para la agricultura como para la defensa personal. Es cierto, los machetes, con su hoja ancha y resistente, son un ejemplo de cómo las armas blancas se adaptan a las necesidades de cada cultura. Y ahora que tenemos un panorama general de los tipos de armas blancas, me gustaría profundizar en su rol en la guerra a lo largo de la historia. ¿Cómo han moldeado las batallas, las estrategias, la psicología del combate? Es una pregunta crucial. Adentrémonos en los campos de batalla del pasado, donde el acero chocaba contra el acero, y descubramos cómo las armas blancas definieron el destino de imperios. Imaginemos el campo de batalla antes de las armas de fuego, ¿no? Un reino dominado por las armas blancas. El estruendo del metal contra metal, a la danza mortal de guerreros blandiendo espadas, lanzas, hachas. Un escenario que pone los pelos de punta, sin duda. Pero más allá del impacto físico, me intriga la dimensión psicológica del combate con armas blancas.
¿Cómo afectaba a los guerreros enfrentarse a la posibilidad real e inmediata de la muerte? Digo, no es lo mismo que disparar un arma a distancia. Esa es la clave, la inmediatez de la amenaza. Exacto, no es una bala disparada a distancia, es el filo de una espada a centímetros de tu cuerpo. El miedo a las armas blancas está grabado en nuestro ADN, es un instinto primitivo de supervivencia. Un miedo que se puede convertir en arma, ¿no? He leído sobre tácticas de intimidación, ejércitos que usaban la imagen imponente de sus armas para sembrar el terror en sus enemigos. Claro, pensemos en los espartanos, por ejemplo, con sus escudos y lanzas en formación cerrada, avanzando como una máquina de guerra imparable. O los guerreros celtas blandiendo sus espadas largas con furia salvaje, buscando infundir miedo antes del primer choque. Estrategias que juegan con la mente del oponente, desmoralizar antes de combatir. Interesante. Y esa dimensión psicológica se mantiene en la guerra moderna. En un mundo de drones y misiles, sigue teniendo relevancia el miedo al filo. Aunque las armas de fuego dominan el campo de batalla, las armas blancas siguen siendo esenciales en el combate cuerpo a cuerpo. En situaciones de alta tensión, donde la distancia se acorta, un cuchillo, una bayoneta pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte. Ya veo. La letalidad a corta distancia, la rapidez, la precisión, factores que no han perdido vigencia. Y eso explica por qué las fuerzas especiales, los cuerpos de élite, siguen entrenando con armas blancas. Precisamente, en operaciones de alto riesgo, donde el sigilo y la efectividad son cruciales, un dominio del combate con cuchillo o daga puede ser decisivo. Es decir, que la tradición del guerrero, el arte del combate con armas blancas, se mantiene viva en los cuerpos militares más especializados. Fascinante. Y no solo en el ámbito militar. Las artes marciales tradicionales, muchas de ellas con siglos de antigüedad, nos ofrecen una perspectiva fascinante sobre el manejo de las armas blancas. Es cierto, disciplinas como el kendo, la esgrima o el krav y kravón, por mencionar algunas, mantienen viva la técnica, la filosofía, la espiritualidad del combate con armas blancas. El kendo, por ejemplo, con sus katanas de bambú y armaduras tradicionales, va más allá del simple combate. Es una disciplina mental y espiritual que busca la perfección del movimiento, la armonía entre el cuerpo y la mente. Una tradición que se ha mantenido a lo largo de los siglos, transmitiendo no solo la técnica, sino también los valores del guerrero. Disciplina, respeto, control. Exactamente. Y la esgrima filipina, con su uso de palos y cuchillos, nos muestra la fluidez, la rapidez, la adaptabilidad en el combate, un arte marcial que ha evolucionado a partir de técnicas de supervivencia y defensa personal. Fascinante cómo estas artes marciales nos conectan con la historia, con las raíces del combate, con armas blancas, pero con un enfoque en el desarrollo personal, en el autocontrol. Y no olvidemos la autodefensa, un tema que siempre genera debate. En ciertas situaciones, un cuchillo o una navaja pueden ser una herramienta de último recurso para protegerse. Un tema delicado, sin duda. El uso de armas blancas para la autodefensa está sujeto a leyes y regulaciones que varían en cada país. Por supuesto. Y es fundamental recordar que la autodefensa con un arma blanca implica una gran responsabilidad. No se trata solo de la técnica, sino del juicio, de la capacidad de evaluar la situación y actuar de forma proporcionada. Un arma blanca puede ser una herramienta de defensa efectiva, pero también conlleva un riesgo inherente. Y es importante tener en cuenta las implicaciones legales y éticas de su uso. Absolutamente. La decisión de usar un arma blanca para defenderse no debe tomarse a la ligera. Requiere entrenamiento, control y un conocimiento profundo de las consecuencias. Hemos hablado de la guerra, de las artes marciales, de la autodefensa. Es evidente que las armas blancas, a pesar de su larga historia, siguen teniendo un lugar en el mundo actual. Y su presencia no se limita al mundo real. En la cultura popular, en el cine, los videojuegos, la literatura, las armas blancas siguen cautivando nuestra imaginación. Es cierto. Desde las katanas de Kill Bill hasta las espadas del Señor de los Anillos, pasando por los videojuegos de fantasía y acción, las armas blancas siguen siendo protagonistas de innumerables historias. Que tienen un atractivo visual, un simbolismo, que las hace irresistibles. Representan poder, valentía, destreza y también peligro, claro está. Esa dualidad, la belleza y el peligro, es parte de su fascinación. Y creo que esa fascinación nos dice algo sobre nosotros mismos, sobre nuestra relación con la violencia, con la historia, con la lucha por la supervivencia. Sin duda. Las armas blancas son un reflejo de nuestra propia naturaleza, con sus luces y sus sombras. Una reflexión profunda. Y ahora que hemos explorado la historia, la psicología, el impacto cultural de las armas blancas, ¿qué nos queda por descubrir? Bueno, creo que es hora de hablar de la evolución contemporánea de las armas blancas. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Continuemos nuestra inmersión en el mundo de las armas blancas y veamos cómo se adaptan a los desafíos del siglo XXI.
Es increíble pensar que con una historia que se remonta a miles de años, las armas blancas no se han quedado ahí, ¿no? En el pasado, me refiero. No, para nada. Siguen evolucionando, incorporando nuevos materiales, tecnologías, diseños, las hacen más resistentes, más eficientes, incluso personalizadas. O sea que esas espadas, dagas que vemos en las películas, por muy impresionantes que sean, no se comparan con las de ahora, ¿no? Exacto. Los avances en metalurgia, por ejemplo, han permitido la creación de aceros inoxidables de alta resistencia a lesiones con propiedades únicas, recubrimientos cerámicos que, aumentan la durabilidad del filo. Un salto enorme, si pensamos en las espadas de bronce o hierro de antes. ¿Y qué ventajas concretas ofrecen estos nuevos materiales? Mayor resistencia a la corrosión, por ejemplo. Eso significa que pueden soportar condiciones extremas sin perder su filo. Además, la dureza de estos aceros permite crear hojas más delgadas, más ligeras, sin sacrificar resistencia. Más resistentes, más ligeras, más duraderas. Casi indestructibles, ¿no? Bueno, no diría indestructibles, pero sí mucho más avanzadas que sus predecesoras. Y no solo hablamos de los materiales, ¿eh? El diseño ergonómico de las empuñaduras, la distribución del peso, el balance de la hoja, todo se ha optimizado para un mejor manejo control. Hablas de un diseño personalizado, digamos, adaptado al usuario. Exacto. Se busca un agarre más cómodo, mayor precisión en el movimiento, reducir la fatiga durante el uso. O sea que la tecnología no solo ha mejorado la resistencia, la durabilidad, sino también la experiencia del usuario. Así es. Y no olvidemos las navajas multiusos, esas pequeñas maravillas de la ingeniería, ¿no? Que combinan una hoja afilada con un montón de herramientas. Desarmadores, abrelatas, pinzas, tijeras. Las navajas suizas, un clásico. Recuerdo haber visto una que hasta tenía un serrucho. Exacto. Las navajas multiusos son un ejemplo perfecto de cómo las armas blancas se han adaptado al mundo moderno. Combinan funcionalidad, practicidad, portabilidad. Y hablando de adaptación, no podemos olvidar el impacto de las armas blancas en la cultura popular de hoy. Películas, videojuegos, novelas, su presencia sigue siendo poderosa. Sin duda. Las katanas de Kill Bill, los cuchillos de John Wick, las espadas del Señor de los Anillos, las armas blancas siguen fascinando al público, tanto por su estética como por su simbolismo. Representan la destreza, la valentía, el dominio del cuerpo y la mente, y en cierto modo nos conectan con nuestro pasado guerrero, con la historia de la humanidad. Es como si a través de ellas pudiéramos, tocar la esencia del combate, la lucha por la supervivencia que ha marcado nuestra evolución. Y aunque hoy en día no tengamos que enfrentarnos a un duelo a muerte con espadas, esa fascinación por las armas blancas nos recuerda que la capacidad de lucha de defensa sigue siendo parte de nosotros. Es un recordatorio de nuestra propia vulnerabilidad, pero también de nuestra capacidad de resistencia, de adaptación, de superación. Hemos recorrido un largo camino en esta inmersión profunda en el mundo de las armas blancas. Desde las primeras herramientas de piedra hasta las navajas multiusos, hemos explorado su evolución, su impacto en la guerra, en la cultura, en la psicología humana. Y hemos descubierto que, a pesar del paso del tiempo y los avances tecnológicos, las armas blancas siguen siendo objetos fascinantes, llenos de historia, de simbolismo, de misterio. Un tema que, sin duda, da para muchas más conversaciones. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón del acero. Un placer compartir este espacio con ustedes. Y a ustedes, amigos del búnker, gracias por su atención. No olviden suscribirse al canal y compartir este episodio con otros amantes de la historia y la cultura. Hasta la próxima inmersión.